Bienvenidos, bienvenidas a las autoridades presentes de las Fuerzas Vivas de la ciudad, los veteranos de Malvinas, al presidente y a todos sus integrantes del Centro de Veteranos de Malvinas, aquí de Arroyo Seco, principalmente, pero también al resto de las autoridades, directivos, profesores, alumnos, alumnas de las instituciones educativas de nuestra ciudad, reinas tejedoras, instituciones, organizaciones no gubernamentales también aquí presentes. A cada una de ustedes, a quienes representan, les quiero dar esta bienvenida en un día tan especial de recogimiento, pero también de memoria. Porque es importante recordar lo que pasó. Y lo que pasó honrando las creencias de nuestro pueblo, de nuestro país, fue algo de lo cual jamás debemos olvidar. Aprendiendo de las virtudes y también de los errores. Esta sociedad tiene que seguir construyéndose para avanzar hacia un país de progreso, de paz, de unión y de entendimiento. Es importante honrar a nuestros héroes caídos en Malvinas y a los que están aquí hoy con nosotros también. Son la memoria, son el ejemplo. Expusieron su vida para defender un ideal que compartimos todos. Hace 42 años, un 2 de abril de 1982, un gobierno de facto, sin consultar a nadie, decidió desembarcar en nuestras Islas Malvinas, pensando que quizás no iba a haber represalia del gobierno del Reino Unido. En muy poco tiempo, el gobierno militar de facto fue abandonado por la gente y las fuerzas de la OTAN. Porque hay que entender que la violencia no es el camino. No obstante ello, nuestros soldados, nuestros suboficiales, nuestros oficiales, expusieron su vida y muchos de ellos la entregaron combatiendo a aquel que se entiende y todos sabemos ocupan nuestro territorio. Un gobierno militar que encontraba en Malvinas una salida, pero esa Malvinas está en el corazón de cada uno de los argentinos, de cada uno de nosotros. Decían, Malvinas no se toca. Pero así fue, y así se enfrentó, como corresponde. No podemos hablar más del origen de la guerra. La realidad es que de más de 23.500 soldados argentinos estuvieron incluidos en ese combate. En el Atlántico Sur, 649 cayeron. Yo felicito y bendigo la decisión de los veteranos de Arroyo Seco de haber implantado la cruz que tiene esta plaza y donde quedó marcado para siempre ese número que nos tiene que hacer reflexionar y pensar en la paz y no en la guerra, pero también pensar que tenemos compromiso para que este país salga adelante, para que los improvisados no lleguen al gobierno y cometan atrocidades. La muerte de ellos no fue en vano, tanto en el Teatro de Operaciones de Malvinas como en el Teatro de Operaciones del Atlántico Sur. Está bien definido en la historia. Estamos aquí para honrarlos, veteranos, para recordar y aprender. 73 días duró el combate. El 14 de junio se firmó el cese de las hostilidades entre argentinos
y los combatientes de la Gran Bretaña. Ese día era un trago amargo, porque había que aceptar la derrota, pero también se entendió que ese día terminaba de padecer nuestro pueblo. Jamás renunciaremos a las Malvinas. Esto es un claro ejemplo. Los soldados en Malvinas padecieron muchos problemas: pie de trinchera, indumentaria no adecuada, organización militar que no estaba a la altura tecnológica del enemigo. Pero ahí estuvieron, cavando pozos, resistiendo, como decía la gente del centro comercial, incluso héroes que resistían aún ofreciendo su vida para que el resto pueda salvarse. Recién en el año 2001, el gobierno, ya constitucional, reconoce a los veteranos, porque en el 1982 y el año 2000 no se podía concretar ese reconocimiento a los veteranos. Fue una ley nacional. Aquí en Arroyo Seco, para que ustedes sepan, se conmemoraba la fecha el 10 de abril y se hacía en la Plaza 9 de Julio, al lado de la llama ardiente. Todos lo pueden ver, que va a ir a ver, van al centro de la plaza, en un costadito hay dos pilares de ladrillo con una llama ardiente que antes se encendía. En 2006, el gobierno nacional instaura el 2 de abril, el día del desembarco de nuestras tropas en las Islas Malvinas, como fecha inamovible. Y es por eso que hoy estamos acá. Ahora bien, como intendente de Arroyo Seco, representante del pueblo de nuestra ciudad, a todos, no importa la ideología política, hoy me toca representar a todos los ciudadanos y ciudadanas. Necesito también contarles algo de la historia de lo que pasaba en Arroyo Seco, porque todos sabemos del sentimiento que tenemos hacia nuestra bandera, hacia nuestros héroes de Malvinas, los que están y los que se fueron, los que cayeron en las islas y los que se quitaron la vida y a los que les quitaron la vida, como bien decía el presidente del Centro de Veteranos antes de ayer. El delito, la incoherencia, la injusticia que todavía reina en el país, en las calles de nuestro país, se llevó la vida de un veterano. Pero quiero hablarles de cosas que hemos vivido aquí en Arroyo Seco. Me hice un apunte. En 1982, Galtieri envía a los soldados para el desembarco a las Islas Malvinas, el 2 de abril. Nosotros nos enteramos por la radio. Estábamos listos para vivir un día más, ese 2 de abril. Pero ahí sale el comunicado del gobierno militar de entonces con esa novedad. Cuando las tropas argentinas ingresan a las Malvinas, hay un primer caído. Ese primer caído es el teniente Giachino. Años después, en la ciudad de Arroyo Seco, se nombra una calle Teniente Giachino. Es una cortada que está por calle San Nicolás, el ingreso, entre Moreno y Belgrano, en su reconocimiento. En esa época había un bar en Arroyo Seco muy famoso, era muy concurrido por todos, yo iba ahí, se llamaba el Pub Parlant, típico formato inglés, pasó a llamarse Café de la Paz. En Arroyo Seco hubo gente, un soldado voluntario que se anotó para ir a las Malvinas y fue. También hubo gente embarcada que estaba en la Armada.
y fueron, estaban ahí. Todos ellos, junto a quienes vinieron de otras localidades y se hicieron arroyenses, hoy conforman el Centro de Veteranos de Malvinas Arroyo Seco, y a ellos nuestro sentido respeto y honor. El gobierno, en esa época, reincorpora a ex soldados. Ese día me tocó a mí, no fui al sur, pero fue el día que vi llorar por única vez a mi papá. Mi madre padecía, se enojó con Dios. Mi abuela iba a la iglesia de la Asunción y rezaba por todos los chicos que estaban en las islas y pedía por el fin de la guerra. Yo no lo entendía, pensaba que había que pelear y luchar, pero ella veía más allá. Hoy la reconozco. Pero había muchas otras madres que hacían lo mismo, muchos otros familiares que hacían lo mismo. Pero eso sí, nadie renegaba de nuestros soldados. También el gobierno militar había iniciado colectas, dinero, ropa, chocolates, para llevar a los soldados en las islas. Algunas ropas llegaron, otras no. Algunos chocolates llegaron, otros no. Y el dinero, no sabemos dónde fue, pero se supone que lo invirtieron para la guerra. Al menos así eso queremos pensar. Pero era un gobierno que no rendía cuentas. El Mundial de Fútbol se jugaba en España. Yo lo veía en el casino, en el Regimiento de Infantería 29, un regimiento de infantería que había sido tomado por la subversión en el año 1975, y donde los rosarinos y los que vivíamos al lado cerca de Rosario teníamos miedo, porque a mí me contaron la historia, ¿no? Pero estando ahí. Pero teníamos miedo porque hubo un enfrentamiento militar, un enfrentamiento que le costó la vida a muchos soldados argentinos en esa época, con lo que eran llamados la subversión, o pónganle el nombre como quieran, pero así fue la realidad. Le echaban la culpa a un rosarino que estaba de vigía, estaba mirando, estaba de guardia y no había advertido al resto.